A lo largo de la historia de esta tierra, Satanás siempre ha tenido sus agentes, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo nosotros podemos reconocerlos? El Espíritu de Profecía nos dice que a medida que nos fuésemos acercando a ese tiempo del fin, las cosas iban a poner cada vez más difíciles y los engaños de Satanás cada vez iban a ser más imperceptibles. Este tema lo dividiré en dos partes porque es un escrito largo, pero que realmente vale la pena que lo expongamos. Agentes de Satanás, bienvenidos. El Señor nos manda mediante su palabra a velar y a orar para que no entremos en los engaños de Satanás, porque muchas veces, como decíamos, el engaño es tan imperceptible que nosotros no nos damos cuenta y estamos en ello. Así que vamos a iniciar nuestra matutina con la oración. Bendito Padre que está en el cielo, Señor, gracias le damos por esta nueva meditación. Le rogamos, Señor, que pueda ser su Espíritu Santo, que nos ayude en este importante tema, que nos pueda guiar, Señor, y nos pueda ayudar para poder hacer las cosas bien. Guarde, Señor, de su pueblo donde sea que esté. Sabemos que en todas y cada una de las iglesias, en todas y cada una de los rincones de este mundo, usted tiene personas que aún no le conocen, pero que sus corazones son sinceros. Guarde de aquellos que lo están necesitando y ayúdenos cada día a ser mejores. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a iniciar con nuestro versículo que nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Ayer precisamente hablábamos de la tentación, de cómo podíamos resistir esa tentación. Y nos explicaba la sierva del Señor que Cristo era nuestra garantía. Pues nos dice aquí que nosotros debemos de vestirnos con esa armadura del Señor para que podamos estar firmes y no caer en los engaños de Satanás y no ser partícipes precisamente de esto que vamos a hablar este día, de ser agentes de Satanás y de engañar al pueblo o de dejarnos engañar por algunas personas. Satanás dice usa a hombres y mujeres como agentes para solicitar el pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado de tal manera que puedan destruir almas con más éxito y robarle a Cristo su gloria. Si nosotros vimos la historia de la rebelión y la expulsión de Lucifer en estas meditaciones que dimos, vamos a ver que siempre el enemigo, su objetivo es robarle la gloria a Cristo, la gloria que él quería para él, mas sin embargo era para Cristo. Entonces, de una u otra manera va buscando hacerle, y una de ellos es esto: utilizar a los humanos como agentes. ¿Para qué? Para hacerlos caer y para entristecer el corazón de Cristo. Satanás, el gran enemigo de Dios y del hombre, se transforma a través de sus agentes en ángeles de luz. En las Escrituras se le llama destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, torturador y homicida. Satanás tiene muchos empleados, pero tiene más éxito cuando puede utilizar a los que profesan ser cristianos para su obra satánica. Y cuanto mayor sea su influencia, cuanto más elevada sea su posición, cuanto más conocimiento profesen de Dios y su servicio, más éxito podrá utilizarlos. Quien incita al pecado es su agente. Todos aquellos que realmente no están en lo que tienen que estar, todos aquellos que no están dejando que la verdad del Señor pueda ir transformando en sus corazones y que van incitando al pueblo a pecar o a caer en el error o a desviarse de la doctrina verdadera del Señor, pues son agentes de Satanás, como lo va diciendo aquí. ¿Y a quiénes utiliza? ¿Cuáles son sus mejores agentes? Pues los mismos cristianos, dice aquí.
A medida que nos acercamos al fin de la historia de la tierra, los peligros y los riesgos se espesan a nuestro alrededor, lo que mencionaba al principio. Una simple profesión de piedad no servirá. Debe haber una conexión viva con Dios para que podamos tener una visión espiritual para discernir la maldad que de una manera más artística y secreta se está arrastrando entre nosotros a través de aquellos que hacen una profesión de nuestra fe. Los pecados más grandes son traídos a través de aquellos que profesan ser santificados y afirman que no pueden pecar. Sin embargo, muchos de esta clase pecan a diario y están corrompidos en su corazón y en su vida. Son autosuficientes y santurrones, haciendo su propia norma de justicia y no cumplen en absoluto con la norma de la Biblia. A pesar de sus altas pretensiones, son ajenos al pacto de la promesa. Es en gran misericordia que Dios soporta su perversidad y que no son cortados como cenizas de la tierra, sino que permanecen dentro de la posibilidad de perdón. La tolerancia de Dios es continuamente presumida y su misericordia es abusada. David un día pensó que los hombres habían excedido los límites de la paciencia de Dios y que debía interferir para reivindicar su honor y restringir la injusticia. Entonces nos dice aquí que los pecados más grandes son atraídos a través de aquellos que profesan ser santificados, que afirman, que no pueden pecar, que afirman que ellos están haciendo las cosas correctamente, que están dentro del pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, dice, muchos de estos que se dicen tan santos y que se dicen que ellos sí que están haciendo las cosas bien, que ellos no hacen esto, no hacen lo otro, están corrompidos en su corazón y en su vida. Son autosuficientes y santurrones. Ay, mira los que santos, cómo se ven, cómo son, cómo se comportan. Mas, sin embargo, hacen su propia norma de justicia. Van agregándole al pueblo también más cosas de lo que realmente dice la palabra del Señor. Tal cual lo hacían los fariseos. Pero en realidad, en su corazón, no cumplen la norma de la Biblia. A pesar de sus altas pretensiones de hacer las cosas tal cual lo dice la palabra del Señor, supuestamente son ajenos, dice, a la promesa del pacto. Y Dios los va tolerando, los va tolerando, los va tolerando. Ellos creen que están en lo correcto, porque el Señor está lleno de misericordia. Mas, sin embargo, abusan de esa misericordia y un día van a cosechar lo que han sembrado. Las advertencias de Dios, que primero odiaba y luego se resistió porque trajeron su propio curso perverso para ser visto a la luz de la ley de Dios, es una de las más tristes evidencias de la cegadora influencia del pecado, que los meses y los años pasan y no hay despertar al arrepentimiento. Con una firme resistencia ha seguido su curso descendente, no tiene sentimientos amargos de remordimiento, ni miedo a la venganza del cielo. Si con las mentiras y el engaño puede cubrir sus pecados con la observación, está contento. Todo el sentido de bien y del mal está muerto en su interior. Tiene ante sí una cosecha que le horrorizaría cosechar. Aquí estaba hablando porque le estaba dando un mensaje a una persona que precisamente estaba haciendo esto que estamos leyendo aquí. Entonces dice que Dios le iba advirtiendo aquellas advertencias que primero odiaba, dice, y luego resistió, porque le mostraban el verdadero curso de su corazón perverso. Entonces nos dice que con una firme resistencia siguió el curso descendente y ya aquellos sentimientos amargos de remordimiento y el miedo al Señor, a lo que le pudiese pasar, todo iba totalmente disminuyendo. El Espíritu Santo se iba retirando gradualmente y por lo tanto ya en su interior estaba muerto. Hay muchos que hoy en día, lamentablemente, que estamos en ese juicio de los vivos, ya están muertos en vida. Ya el Señor ha pasado lista y hay personas que ya están selladas, o para muerte eterna o para vida eterna. Mas, sin embargo, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta y nos daremos cuenta hasta ese día, ¿no? La peor característica en este caso es que todo su trabajo satánico se hace bajo la pretensión de ser un representante de Jesucristo. Un pecador vestido como un ángel de luz puede hacer un daño incalculable. Planes oscuros y temerosos se hacen deliberadamente para separar al hombre y a la mujer, dice.
Dijo el apóstol: de esta clase son los que arrastran a las casas y llevan cautivas a las mujeres tontas, cargadas de pecado, llevadas con diversas lujurias. Estos personajes licenciosos incluso se arrastran a familias respetables y con sus engañosas artimañas e intrigas engañan a los concienzudos. Las herejías condenables son recibidas como verdad y los pecados más repugnantes cometidos como actos de justicia, pues la conciencia se confunde y se aturde. Seguimos hablando del mismo personaje que estaba llevando una vida totalmente fuera de las cosas del Señor, mas sin embargo pretendía que estaba en las cosas del Señor. Y nos va hablando aquí de esos pecados que tienen que ver con la carne, que iba por ese punto esta persona, y dice que son capaces esto de arrastrar a la familia más respetable y con sus engaños, con sus artimañas, el poder engañar a aquellos que son más concienzudos y que muchas veces no se dan cuenta del terrible engaño en que están cayendo. Y las herejías, dice, condenables son recibidas como verdad y los pecados más repugnantes cometidos como actos de justicia. Pues la conciencia, dice, se confunde y se aturde. La gente queda totalmente a merced del enemigo y que claramente estos que hacen pecar o estos que son agentes de Satanás tienen mucha culpa, pero también los otros no son excusables, porque el Señor nos ha dado una capacidad a cada uno de nosotros para que podamos discernir los engaños, para que veamos cuál es el curso realmente de las personas. Únicamente lo podemos lograr si estamos totalmente afianzados en la palabra del Señor, si estamos conectados con la vid verdadera, podemos percibir esos engaños del enemigo que en muchas también de las denominaciones hay, aquellos que se dicen pastores, aquellos que se ponen a leer la palabra de Dios y a decir que la ley del Señor ha sido abolida, también engañan a muchas personas cuando eso no está en la Biblia y tuercen las escrituras a su manera para hacerlas encajar en cada una de sus pretensiones. ¿Por qué? Porque quieren seguir pecando libremente y esto es todo el asunto. Hay más hombres de este tipo, dice, de los que muchos se han imaginado y se multiplican a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. A menos que estén arraigados, cimentados en la verdad de la Biblia y tengan una conexión viva con Dios, muchos se encapricharán y engañarán, dice. Peligros invisibles acechan a nuestro camino. Nuestra única seguridad es la constante vigilancia y oración. Cuanto más cerca vivamos de Jesús, más participaremos de su carácter puro y santo. Y cuanto más ofensivo nos parezca el pecado, más exaltada y deseable parecerá la pureza y el brillo de Cristo. Dice aquí la palabra del Señor que hay más hombres de este tipo, de esto que va describiendo. Lógicamente no traje absolutamente todas las citas, porque si no, se nos hacen 4 o 5 partes de este tema. Pero que estos tipos de hombres que van engañando a las personas, creyéndose puros y santos y haciendo alarde de su santidad, mas sin embargo están en pecado o en su mente están yendo por cosas totalmente impuras, tal cual nos va diciendo aquí, se multiplicarían, dice, a medida que nos íbamos acercando a ese tiempo del fin. Y a menos dice que los que estén arraigados y cimentados en la verdad y que tengan una conexión viva con Dios, van a caer en todos estos engaños, van a seguir a estas personas. Entonces nuestra única seguridad radica ¿en qué? En la vigilancia y en la oración, en que estemos cimentados en la verdad tal cual es, no el error, no cosas inventadas o agregadas como nos está describiendo aquí la palabra de Dios. Y entre más nos acercamos a Jesús, entre más, dice, nos vemos ofensivo el pecado, más exaltado y más deseado, dice, parecerá la pureza y el brillo de Cristo. Que el Señor nos ayude a poder distinguir quiénes son esos agentes de Satanás, que muchas veces pueden parecer tan santos, tan buenos, que hacen todas las cosas bien, que van predicando de que hay que hacer una reforma, tal y tal y tal y tal, mas sin embargo, su corazón no está nada cerca de Dios, sino que está a kilómetros infinitos de Él. Solamente con el Espíritu Santo podemos distinguir estas cosas, si realmente tenemos un corazón sincero. Que el Señor nos dé la fuerza para poder resistir todos esos engaños de Satanás.
Que Dios los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Mañana continuamos con la segunda parte de este tema. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.